Dios mío. Iglesia, muy buenos días. Recuerden que el día sábado 9 nosotros tendremos nuestra cena de Navidad en este lugar. Ese es un fin de semana que siempre intentamos nosotros tener con nuestro Señor antes pues de que, porque uno entiende que en esta fecha ya algunos se quedarán, pero otros viajarán. Entonces tendremos nuestra cena. Por allá atrás hay una lista y quiero hacer los anuncios antes de la predicación porque me interesa que te vas con la predicación, no con anuncios. Pero hay unas listas en las cuales ustedes se pueden como anotar para poder saber qué podemos hacer ese día para que todo nos salga muy bonito. Entonces al final las listas están como en la parte de atrás. Si alguien desea apuntarse en algo, por favor, tengan la amabilidad y háganlo para que todo nos salga bonito ese día. Samuel capítulo 9 en su segundo libro, tenga la amabilidad y lo busca. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Yo le decía que esta iba a ser, o va a ser, no sé, la predicación de primicias el primer fin de semana de febrero, y no sé por qué el Señor me la está regalando para que se la comparta a usted en esta fecha. Si usted escucha un poco de bulla en la parte de atrás, es porque el día 9, ese sábado 9, tendremos una presentación de sus hijos acá dentro de la iglesia. Entonces si usted escucha un poquito de bulla es porque la iglesia está viva y ahí están nuestros hijos que van a ser grandes servidores del Señor. Yo estoy muy convencido de eso. Nosotros no tenemos que criar buenos hijos, sino hijos que le sirvan al Señor con todo el corazón, porque gente buena hay, pero sin Jesús en el corazón. Entonces tenemos que pasar ese al nivel de que nuestros hijos amen a su Señor con todo el corazón. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y este texto bíblico, en la separación que le hacen los escritores de la palabra o las personas que distribuyeron, tiene que ver con una consecutividad de algo que Dios siempre ha querido tener dentro de la iglesia. Nosotros casi siempre, cuando tenemos un plan, empezamos a hacer todo por ese plan, pero le metemos toda la fuerza al momento del plan. Pero Dios todo el tiempo ha trabajado con la misma fuerza. ¿Me explico? ¿Te das cuenta que un estudiante estudia más para el examen que durante todo el semestre, por ejemplo? Entonces, Dios quisiera que nuestro esfuerzo no fuera al momento del examen final. Expliquémoslo de esa manera. Dios quisiera que nuestro esfuerzo fuera un esfuerzo continuo y constante, porque eso es lo que demuestra fidelidad. La palabra fidelidad tiene que ver con trazabilidad, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con hacer lo mismo siempre. Por eso esos mecanismos de intentar como torcerle la mano al Señor o hacer cosas bonitas en cierta parte de nuestra vida para tener excelente punto de calificación, pues eso no es ni muy bíblico, y perdón por lo que voy a decir, pero Dios no es bobo. Dios no se come esos cuentos pues de nosotros. Yo hace 8 días creo que coloqué un ejemplo muy zafado, pero es lo que literalmente pasa. Nosotros, o sea, a mí me da muchas veces risa las redes sociales de algunos adolescentes o jóvenes cristianos, porque esas redes sociales se cristianizan en la semana de parciales. O sea, usted ve durante todo el semestre otro tipo de publicaciones, pero cuando llega el momento del examen final, ponen el Salmo 23. Y yo digo, ¿y estos degenerados de dónde salieron? Claro, porque todo el tiempo se la pasan en otro tipo de onda. Y al momento del examen, que de una vez que el Señor los bendiga, que son sus hijos. Y yo digo, bueno, supongamos pues que nosotros les creamos. Hagamos la pregunta puntual: ¿será que Dios se come ese cuento?
O sea, nosotros le estamos metiendo algunas veces, o sea, creemos que le metemos mentiras al Señor. Y el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos. Por eso la palabra fidelidad, dentro de sus raíces derivadas en el griego, tiene que ver con la palabra permanencia. O sea, algo fiel es algo que permanece, no algo que hace acciones acaloradas para intentar hacer algo solo porque tengo algún tipo de necesidad. Y este capítulo es un capítulo que muestra cómo Dios tenía a David en este momento. Dios trabaja con tu pasado. De eso vamos a predicar hoy. Dios trabaja con tu pasado. La palabra del Señor dice en segundo libro de Samuel, capítulo 9, en su versículo 1, de la siguiente manera. Miga, antes de que se me olvide, un saludo muy especial. Si hay personas que nos acompañan por primera vez, sepan y sientan que esta es la casa de ustedes. Un abrazo en serio. Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl, el cual se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo el rey David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que tú mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Que el Señor nos ayude. Iglesia, voy a hacer la introducción de 2 o 3 maneras, pero una tiene que ver con la palabra misericordia.
Cuando David intenta operar en la palabra misericordia, no aplica en su misericordia. Él dice que se le haga misericordia de Dios, no la misericordia tuya. Se supone que debería ser la misma, pero lógicamente no es la misma. Porque cuando usted tiene que aplicar misericordia, pero está enojado, pues usted no aplica misericordia, usted lo hace por cumplir. Pero esa misericordia de Dios es la misericordia a la que David está apelando en este momento. Hay alguien a quien se le haga misericordia de Dios. Esa misericordia no es tuya, porque tu misericordia tiene límites. Tu misericordia o tu movimiento o tu gesto de bondad tiene durabilidad, tiene un tiempo y indefectiblemente, tiene que ser gobernada también algunas veces por tu estado de ánimo. Hay momentos en los que usted quiere ser muy misericordia y hay momentos en los que usted no quiere ser misericordia. Por eso la misericordia tiene que ser de Dios, no suya. Es lo primero que muestra el texto bíblico, te lo digo a forma de introducción. A forma de introducción también podemos mirar que el pasado de una persona sí es muy importante. Nosotros el pasado, porque la hemos embarrado mucho, en el pasado siempre metemos con el pasado los versículos estos de que Dios se olvida de nuestro pecado, de que Él se olvida de que se olvidó, literalmente dice la Biblia, y que Él coge tu pasado y tu pecado y lo tira al fondo del abismo. Y esos son los versículos donde la gente dice amén y aplaude. Pero ese pasado fue el que hizo que se le restituyera a Mefiboset lo que había tenido su abuelo Saúl. ¿De qué te estoy hablando acá? ¿Te das cuenta que nosotros como iglesia pocas veces cuidamos nuestro presente? Y el presente, o sea, el día de hoy que es tu presente, el día de mañana ya se convierte en pasado. Y cuando Dios tenga que bendecir tus hijos, lo que va a mirar fue el día de ayer, para poder saber cómo los bendice. Acá hay un gran llamado de atención a los que en este momento estamos siendo padres de familia. Y te lo puedo explicar con Hebreos capítulo 7, te lo puedo explicar con la vida de Moisés, te lo puedo explicar con la vida de Abraham, porque es un asunto cíclico, no es un invento mío. Todo lo que Dios hace para poder bendecir a tu familia es mirar cómo estuviste como papá. Si no fuera de esa manera, a usted y a mí nos quedaría muy fácil, porque nos comportaríamos mal con Dios, pero oraríamos todo el tiempo por nuestros hijos. Y Dios bendeciría a nuestros hijos por nuestra oración, no por nuestro ejemplo. Y bíblicamente no funciona así. ¿Me explico? Vamos a ir paso a paso. Si yo le pregunto a los padres de familia que están acá, ¿ustedes oran todos los días por sus hijos? Yo sé que todos me van a decir que sí. Bueno, yo creo que sí. Estos chinos me desacomodaron hasta la corbata, hermano. Uy, no. Ok. Si yo les digo, ¿ustedes oran por sus hijos, sí o no? Pues, hombre, ustedes me van a decir, pastor, lógico, oramos por nuestros hijos. Si yo les pregunto, ¿ustedes se han portado bien para que de acuerdo a cómo ustedes se comporten, Dios bendiga a sus hijos? Ahí ya es otro nivel. Claro. Es que a mí me ha tocado ver padres de familia que me entregan jóvenes aquí en la iglesia y se van en el carro. O sea, me dejan los hijos aquí, pero ellos se van para la casa. Y bíblicamente, cuando Dios vaya a bendecir tus hijos, lo primero que te mira es mirarte como papá. El ejemplo que siempre pongo: un día estaban en época de sequía. Isaac se fue a un pozo, pero cuando su papá Abraham estaba, Abraham era dueño de ese pozo, Dios le bendijo y no tenía problema. Entonces él tiene que llevar a pastar y a beber a su ganado y a su gente. Entonces cuando Isaac llega a ese pozo, hijo de Abraham, él llega al pozo, están bebiendo y llega como el pueblo enemigo a querer matar a Isaac. Y la primera pregunta que le hacen a Isaac es: ¿tú quién eres? Isaac dijo: yo soy el siervo de mi señor Abraham. Los malos le dijeron: ah, ¿tú eres el hijo? Dijo: sí, yo soy el hijo de Abraham. Le dijeron los malos: el pozo es tuyo. ¿Isaac hizo algo para ganarse ese pozo? No. ¿Quién lo hizo?
Abraham, que era su ¿qué? Su padre. Es Biblia pero aplicada, porque ahí ya te comprometes como papá. O sea, ¿en serio ustedes pensaron que eso era orando todos los días por sus hijos y no siendo un ejemplo para sus hijos? Y no te hablo desde la perfección, te lo dice una persona que lucha a diario con eso, porque yo me equivoco mucho. Pero el punto acá es que Dios sí mira la conducta de papá y mamá para poder bendecir a los hijos, porque sería más íntegro el tema. Si no, tendríamos un poco de gente haciendo cosas malas pero orando por sus hijos, y Dios únicamente se basaría entonces en la oración de papá y mamá para poder bendecir a los hijos. Eso es parte, pero no lo es todo. Si nosotros entendiéramos que el pasado es lo que Dios va a mirar para poder bendecir a nuestros hijos, en nuestro presente nos conduciríamos de otra manera. Pero te das cuenta que siempre pensás que hay tiempo, siempre pensás que es muy temprano, siempre pensás que hay otro día, siempre pensás que después yo resuelvo esa situación. Hombre, si yo entiendo que el presente mío, lo que yo estoy haciendo hoy, es lo que Dios va a juzgar en un futuro para poder bendecir a mis hijos, pues yo me comporto de manera diferente. O sea, Dios nunca separó la familia. Nosotros hoy tenemos ideas que aíslan la familia. Eso no importa, o sea, yo no importo, pero usted sí eche para adelante, mijo. No, Dios quiere que la familia eche para adelante unida. No que el papá y la mamá digan, eso yo no me preocupo por eso, pero usted sí vaya a la iglesia. ¿Qué es eso? O sea, yo no, pero usted sí, hijo. No, no funciona. En otras palabras, nosotros somos los encargados de colocar la herencia que nuestros hijos van a tener. Y tiene que ver con una herencia espiritual primeramente. Iglesia, mira, dos o tres orientaciones acerca de Dios trabaja con tu pasado. Porque esta es una historia que se vivió en tiempo presente para los que estaban. Pero todo lo que David hizo, o lo que Dios hizo a través de David, fue basarse en un pasado que David había tenido para poder restituir. Perdón. Dios trabaja con tu pasado. Lo primero, o la primera palabra que vamos a utilizar hoy, o que vamos a trabajar, es la palabra bondad. La palabra bondad. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. La palabra del Señor dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, que es la palabra bondad, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Qué hizo la bondad de Jonatán en Mefiboset? Nosotros, cuando estamos en un país como este, que amamos nuestro país, pero acá es muy fácil ser malo. Por cualquier cosa usted en este país se puede volver malo. A ver, por ejemplo, yo vengo de un municipio que, según las estadísticas y los libros de historia, Caloto, Cauca, es el municipio más azotado por la guerrilla de las FARC en los 50 y pico de años que duró el conflicto. O sea, usted todo lo que ve en Caloto, cuando usted escucha las noticias Caloto, ¿va a haber negros hermosos? Sí. Pero de ahí para allá le van a hablar de la guerrilla. Hermano, ahí yo esperaba un amén, usted colabore al predicador. Usted sí, qué cosa, no mentira. Pero en serio, cuando le hablan de Caloto, Cauca, en la parte alta, toda esta cosa del narcotráfico y tal, entonces Caloto, Cauca, usted sabe que es una noticia un poco negativa, es la verdad. Entonces a mí me hubiera quedado muy fácil, por decirlo de alguna manera, pues ser malo, porque a mí me tocaron tomas guerrilleras. O sea, a mí me tocó eso, o sea, ver a esta gente caminando por la calle del pueblo, destruyendo el banco agrario, que era el que había en esa época. Ya soy viejito, ¿no? Banco agrario, ya eso es otro nivel. O sea, aquí los de 30 para arriba sabemos qué es eso. Los chiquitos, Bancolombia, pastor, no, eso no existía. Es allá, es esa cosa. Cuando uno revisa
La bondad sí es fundamental en el ser humano. Y a uno lo daña la familia, a uno lo daña la empresa en la cual uno trabaja, a uno lo daña el gobierno, a uno lo daña muchas veces las personas que uno menos quisiera que lo dañaran. El ejemplo básico que siempre colocamos: no es con la familia con la que más discutimos, y bíblicamente no es a la que más tendríamos que amar. ¿Es así o no es así? Uno de los peores golpes los recibe de la gente más cercana. Entonces a uno le queda muy fácil ser malo y coger rencor y rabia por cualquier cosa. Y un día en esa relación de David con Jonatán, David decide que Jonatán no tenía que pagar por su papá Saúl, y empiezan a tener como una relación muy buena, tanto así que Jonatán se convierte como un escudero de David o un mejor amigo de David. Y cuando David llega, lo primero que hace es recordar esa bondad. O sea, tu bondad sí puede llegar a cambiar las circunstancias tuya y de tu familia. A ver, en el asunto de la venganza, en el asunto de que el otro sienta el dolor que tú sentiste, ¿qué se gana? O sea, el único que puede ganar en esa acción, es el diablo. Es el único. Pero cuando nosotros tenemos en nuestra mente a ese Señor Jesús en la cruz, o vamos un poquitico más atrás, de las acciones más poderosas de esas películas que nos ilustran, es cuando el Señor Jesús está al lado de Barrabás. Y te das cuenta que todos mirando la televisión queremos al final que hasta que cambie la historia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ya se saben la película, o sea, está el Señor Jesús acá y está Barrabás acá, y Poncio hace la pregunta: ¿a quién vamos a liberar? Y la gente empieza a gritar: Barrabás. Todos nosotros estamos tristes aún viendo la película. ¿Sabes quién está contento? El que está al lado de Barrabás, el Señor Jesús, porque Él a eso vino. La bondad del Señor Jesús. Y en un punto bíblicamente está, Poncio le dice: defendete. O sea, yo no encuentro nada malo en este Señor, decime algo para sacarte de acá. Pues él no tiene necesidad de decir nada, porque Él está feliz aplicando ese tipo de bondad. Por eso lo primero que les dije introduciendo el texto: la bondad o la misericordia de Dios, no la tuya. Ay, hermano, nosotros crecimos en esta generación. Yo no me alegro de que le vaya mal, pastor, pero siento un fresquito. O sea, nosotros somos esos. Entonces, ese fresquito que uno siente, eso tiene que ver más como con la venganza y está lejos de la bondad. Y la bondad cambió la circunstancia de una familia completa. La bondad. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, en volumen, en propiedades, Mefiboset, un muchacho inválido y lisiado, pasó a ser el segundo hombre más rico de todo el reino, porque su papá en un momento fue bondadoso con David. Hermanos, ¿vale la pena ser bueno? Sino que es que el ser humano se cansa muy rápido de ser bueno. Por eso tenemos todas las frases, ¿no? Esto no es justo, ya me cansé, estoy que tiro la toalla. Y todo ese tipo de cosas no tienen que ver con Jesús, tiene que ver con tu corazón. Porque el Señor Jesús no se cansa de ser bueno. Venga, yo les digo una cosa: el día que yo llegue al cielo, porque yo creo que yo voy para allá, confiemos, ¿no? O sea, confiemos. Yo sí quiero, si tenemos la posibilidad de hablar, que Apocalipsis no habla mucho de eso, vamos a adorar, ¿no? A decirle santo, santo, santo todo el día. Pero que tengamos la posibilidad pues como de hablar entre nosotros, no está muy claro. Pero si esa posibilidad está, yo quiero hablar con el malhechor que el Señor Jesús se lleva de la cruz para el cielo el mismo día. O sea, yo quiero hacerle como unas preguntas a ese man, porque es que es un man
que, mire, ustedes recuerdan los castigos que habían en la época, ¿no? Cuando a vos te crucificaban, eras porque era la peor escoria de la ciudad y ya no había. Ya te habían dado la posibilidad de que pagaras por una multa, o sea, pagar con tus muebles o inmuebles. Pagabas con tu dinero, primera. Segundo, te metían preso. Después te daban 39 latigazos. Si ya eso no te funcionaba, cogían a tus hijos de esclavos para poder pagar la deuda. Si eso no te funcionaba y no te mejorabas, te llevaban a una cruz. O sea, cuando una persona llegaba a la cruz era porque socialmente ya no había nada que hacer con él. Y ese malhechor, el Señor Jesús le dijo: en esa bondad, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si el Señor Jesús tiene al lado a un malhechor, tiene al lado a un Barrabás, gente verdaderamente mala, y fue capaz de aplicarle bondad y perdonarla, ¿cuál es tu problema con la bondad? La iglesia del Señor Jesús persigue otras cosas: los milagros, las cosas extraordinarias, no sus disciplinas y sus gestos de amor. O sea, si yo le pregunto a cualquier persona ¿qué quisieras heredar del Señor Jesús? Uy, pastor, eso de levantar muertos, uy, qué berraquera, pastor. Eso de multiplicar la comida, uy, pastor, eso, claro. Eso de tocar leprosos y sanarlos, o sea, como esa parte fantasiosa de Jesús, la gente la quisiera. Pero meterse toda una noche a orar al monte, colocar la otra mejilla, perdonar hasta 70 veces 7. Uy, pastor, no se ponga pesado, pastor. Ahí sí, ¿cierto? O sea, ¿te das cuenta que de Jesús se persigue más la maravilla que su disciplina? Y acá yo estoy encontrando que Mefiboset pasó a ser la segunda persona más rica de todo el reino, solo por debajo de David. ¿Sabe por qué? Porque un día alguien fue bondadoso, llamado Jonatán. Cuando usted como padre de familia es bondadoso, Dios se acuerda de su hijo. Lo que pasa es que hoy en día tenemos en las iglesias papás no tan bondadosos que oran para que Dios ponga la bondad sobre sus hijos, y esa ecuación no funciona. No funciona. ¿Qué hace la bondad de Jonatán a Mefiboset? Le cambia la circunstancia de su vida. Segundo, restituye a toda su familia. Mira, lo que pasó con Mefiboset fue una restitución. Y la iglesia, yo considero que camina coja, porque la iglesia ora por provisión, pero descuida la restitución. Andate a Joel, capítulo 2, por favor. Creo que la iglesia necesita revisar el tema de la restitución, porque la restitución es lo que mete el asunto generacional. O sea, la restitución es lo que mete las generaciones. O sea, usted ora por provisión, eso tiene que ver con su presente y solo con usted. O sea, hagamos la pregunta al derecho. ¿Mefiboset oró por provisión para él y por eso tuvo todo lo que tuvo? ¿Mefiboset oró por plata? ¿Oró por provisión para él? No. Mefiboset fue el segundo hombre más importante del reino, hablando de la parte material. ¿Por qué? Porque Dios le restituyó. O sea, Mefiboset no oró por plata, Mefiboset fue restituido. Y son dos cosas diferentes en la Biblia. Una cosa es orar para que Dios bendiga a una persona, y otra cosa es que Dios le restituya a la persona. Y la iglesia camina coja, porque la iglesia ora por provisión, pero descuida la provisión, la restitución. Y la restitución no puede ser descuidada. A ver, Joel capítulo 2, ¿lo tenés? Andate al versículo 25. La palabra del Señor dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 26. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nos estamos quedando sin herencia por no fijarnos en la restitución. O sea, cuando en la iglesia se habla de restitución, los papás se ven obligados a portarse bien. Hola. Cuando en la iglesia estamos orando, cuando en la iglesia estamos hablando de restitución, los papás se ven obligados a portarse bien con el Señor. Cuando la iglesia estaba en otro sector de la ciudad, algunos de ustedes fueron a la otra sede, en la avenida Maldonado. Un día yo me encontré con un papá de unas chicas que iban a la iglesia, y el man se enojaba porque las niñas iban a la iglesia, y era un pánico que le tenían al Señor porque las niñas iban a la iglesia. Y yo un día, de buena o mala manera, yo nunca les maquillo a ustedes nada, no, yo les hablo así como soy. De buena o mala manera me encontré al Señor, y yo no sé si guiado por el Espíritu Santo o por el diablo, dije, lo voy a encarar. No, era una joda, hermano. O sea, para sacarle un permiso a esas niñas para que fueran para la iglesia, y es que se enojaba. Y se enojaba. Y no, pastor, no pudimos venir porque mi papá se enoja y mi papá se enoja. La mamá iba con ellas, pero cuando el viejo amanecía hediondo el domingo, no podíamos tenerlas a ellas el domingo. Y un día me lo voy encontrando yo así, y yo hice todos los cálculos, ¿no? Yo dije, ¿soy más grande que él, sí o no? No, por si en algún momento, ¿sí me entendés? Entonces yo dije, no, el negro tiene que ir por arriba. Entonces yo dije, bueno, no, más bajito que yo, sí es. Por si se pone agresivo y toca abrazarlo con amor. No, mentira. Entonces yo me lo encontré, y se me iba a cambiar de acera y me le fui para allá. Le dije, con usted necesito hablar. Me dijo, ¿qué pasó, señor? Le dije, ¿qué es la joda con que sus hijas vayan a la iglesia? Le dije, ¿cuál es su problema? Les enseñamos a no acostarse con el novio, a serle fiel a Dios, a que no fumen, a que no tomen, a que no se metan a una discoteca. ¿Cuál es su problema, hermano? Y se quedó callado. Le dije, pero dígame algo. O sea, ¿qué es lo malo que yo les enseño a sus hijas en la iglesia? Dígamelo. Y si usted me dice que hay una cosa mala, pues yo le digo, tiene razón. Pero usted enojado porque sus chicas van a la iglesia, sea serio, hermano. Ahí sentí ya que si seguía hablando, el negro se iba a poner agresivo. Entonces yo dije, no, hasta ahí. Entonces le dije, hasta luego, y espero que no me le restringen jamás el permiso. Y ya me iba a ir, pero yo sentí que me estaba faltando algo. Entonces me devolví. Le dije, y póngase pilas usted con el Señor. Porque si no, el diablo se lo lleva, hermano. Y ahí sí me fui. El domingo llegan las adolescentes a la iglesia. Llegaron temprano, sonrientes. Y me dicen, pastor, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿qué pasó, hijas? No, mi papá me comentó que había hablado con usted y que aquí en adelante teníamos permiso para ir a la iglesia. Yo dije, ¿en serio? O sea, que él sí no participaba de esas cosas, pero que nosotras podíamos ir. Pastor, ¿usted qué le dijo? Y no, yo ahí dije, cosas de grandes. No, pero yo le hablé muy fuerte, en serio, porque era una friega, hermano. O sea, yo le dije, ¿cuál es su problema? O sea, dígame qué es lo malo que yo le enseño a las niñas en la iglesia. Dígamelo. Pues no supo qué responderme, porque es la verdad. Y yo le dije a él, y póngase pilas con el Señor, porque si no, chupa candela con el diablo. Cuando yo le dije eso, es el punto que vamos a tratar acá. Es buenos padres para que Dios bendiga a los hijos. Mire, qué triste es que nosotros en el ocaso de nuestra vida podamos ver nuestra generación poco bendecida por Dios por nuestras malas acciones. Yo creo que eso es un dolor que jamás lo vamos a poder quitar. Que las consecuencias de nosotros como papás vayan para nuestros hijos. Pero si nosotros estamos vivos hoy y estamos escuchando una predicación como esta, es porque Dios quiere todavía darnos la posibilidad de que nos comportemos de mejor manera, sanemos lo que tengamos que sanar para que nuestros hijos tengan herencia. Es lo mejor. Lo material, iglesia, ay, hermano, mire, yo recuerdo, ¿eso fue el qué?
el 12 de enero del 2010, terremoto en Haití, ¿recuerdas? Haga el ejercicio solo por sujeción a lo que yo le digo. Busque Haití en el mapa y vea fotos hoy en día cómo está Puerto Príncipe. Vaya, búsquelo. Bueno, no nos vamos tan lejos, ¿no? 2016, 17, en marzo, aquí en Mocoa, ¿recuerdas? Que incluso por una deforestación que le hicieron por tala de árboles y toda la cosa y construir casas, quitaron la montaña y el monte que era el que detenía estos ríos y quitaron como el cauce. Tanto así que el tribunal de Cundinamarca condenó a la nación porque permitió eso. Eso fue 2016, 2017, una avalancha que hubo en Mocoa. Recuerdo el dato, 336 muertos, no se me va del corazón eso. Una cosa gravísima, pero voy a tocarte un poco lo material. Porque uno se da cuenta que lo material es importante, pero se puede ir en cualquier momento. Ese es mi punto acá. Todo lo que Dios gesta en la Biblia que tenga que ver con lo material, tiene que ver con una muy buena imagen de Dios de la vida de nuestros hijos. Por eso no le traiga pereza a que sus hijos vengan a la iglesia, tráigalos a los ensayos. Usted no sabe lo que está sembrando en esos muchachos. A esas maestras de escuela dominical, ámelas, ámelas, porque son las chinas que Dios está utilizando para poder forjar espiritualidad en nuestros hijos. Entonces, ustedes espirituales en la casa, y aquí en la iglesia les combinamos eso, porque sus hijos van para el colegio, que no todas las veces es un colegio cristiano, van para la universidad, que usted sabe qué pasa en la universidad. Eso no hay con qué pagarlo. Sáquele tiempo. Si hay que sacar un tiempo para un ensayo y la obra, un día entre semana, un sábado. Ayer yo vi muchos papás acá que traían sus hijos para un ensayo y a mí se me llenaba el corazón, porque no hemos calculado. Eso es una cosa pues, que es que en la iglesia se dijo: traigan los niños para una obra que vamos a hacer el sábado 9. No es eso, es sembrar espiritualidad, es sembrar esa bondad de Dios en nuestros hijos. Es la única manera de tener mejores seres humanos. Universidades hay. En estos días miré la encuesta de las 50 mejores universidades de Iberoamérica, todo lo que es de habla hispana, y hay como 3 o 4 de Bogotá. O sea, buenas aulas tenemos, tranquilos que universidades buenas hay. De aquí en Bogotá hay buenas universidades. Estaban como 4 metidas en el top 50 de las universidades de todas las que son de habla hispana. O sea, tenemos muy buenas aulas. ¿Y Dios qué? Entonces, ¿qué importa que nuestros hijos salgan de los mejores colegios y mejores universidades si el temor del Señor está lejos de ellos? Eso no funciona, iglesia. Entonces, miren, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar acá, porque el tiempo ya se me está venciendo. La iglesia camina coja, entiéndeme este punto, porque la iglesia piensa mucho en orar para que Dios supla, no en portarse bien para que Dios restituya. Y yo le digo una cosa: la oración tiene poder, pero es más fija la restitución. La restitución es la herencia que Dios tiene sobre los hijos porque los padres se portaron bien. Esa no te la van a quitar. Expliquemos un poco. Nos estamos quedando sin herencia por no fijarnos en la restitución. Yo vuelvo y leo Joel, ¿no? Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Explicación corta: la oruga se come el borde de las hojas. En su faceta siguiente, el saltón es un grillo que se come la hoja entera y el tallo. El revoltón se come las ramas tiernas y todos sus retoños. O sea, todos los nuevos hijitos de la planta, el revoltón los destruye. Mientras la langosta, que no tiene que ver nada con mar, no es un grillo, aquí están hablando solo de esas plagas. Mientras que la langosta se come todas las ramas y la corteza, haciendo caer el árbol, el cual se muere lentamente. Entonces Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Nosotros tenemos que ser buenos para quitar esto de nuestra familia. Dios tiene la capacidad de restituir, iglesia. Dios tiene la capacidad de restituir. Por eso yo estoy muy tranquilo y voy a serle muy franco en esto. No se vaya a enojar conmigo.
Cuando usted a mí como pastor me cuenta que ha perdido plata en un negocio, a mí por dentro me da una risa, pero es felicidad, no es burla, ¿no? Pastor, yo por ahí invertí una plata y eso se me perdió. Eso no se ha perdido. Yo estoy muy convencido, porque es aplicación de la Biblia. ¿Cuántos no han hecho unos negocios y confiaron en personas y les han quedado mal? Vea, yo en estos días les predicaba y les decía, mi conflicto es con Mateo capítulo 7, hermano, con Mateo capítulo 6. Eso es que perdona las deudas. A mí hay gente que me debe, hermano. Y yo digo, Señor. Y yo cada vez que estoy como peleando por plata, Dios me lleva a Mateo capítulo 6, donde dice que hay que perdonar las deudas. Y yo digo, ay, Diosito mío. Pero después leo Joel, porque hay que hacerle contra todo, ¿no? Todo lo que usted cree que se le puede llegar a perder financieramente, Dios se lo devuelve. Por eso la restitución es lo más fijo que puedes tener. Y es herencia para tus hijos también. Entonces, acá estamos viendo que la bondad es una característica principal del ser humano. Avancemos con otro punto. Y la primera palabra es bondad, la segunda palabra es servicio. Servirle a Dios trae herencia a tu familia. Es el servicio, no es otra cosa. Servirle a Dios trae herencia a tu familia. Vuelvan a Samuel capítulo 9, tengan la amabilidad. Segundo libro de Samuel capítulo 9, en el versículo 12. Versículo 12 dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Mira, el servicio al Señor fue lo que le trajo herencia a Mefiboset. O sea, servirle a Dios afectará positivamente a tu familia. No servirle también la afectará. Nosotros, ¿cómo hemos dejado de lado el servicio cuando Dios siempre lo ha tenido en su mente y en su corazón? Seamos honestos con qué es lo que dice en Génesis, no, Éxodo capítulo 3 o capítulo 4, perdóneme ahí la imprecisión. Cuando Dios le da la orden a Moisés de que libere al pueblo, no es liberarlos netamente de 430 años de esclavitud. Dice, dile a Faraón que los libere y los traje a este desierto para que me sirvan. Sino que como usted y yo vemos más la espectacularidad del tema, vemos los carros de Faraón y las luchas y la cosa. Pero cuando Dios tiene en su corazón liberar al pueblo, no es únicamente quitarles el yugo. No, Señor. Ahí estamos predicando, pero estamos predicando mal. Dice, dile a Faraón que ese pueblo lo tiene que liberar para que venga al desierto y me sirva. Es el servicio a Dios, iglesia. Sírvale a Dios, no únicamente en la congregación, en el lugar donde Dios le ponga. Tiene que ser su servicio a la comunidad, que tiene que ser un servicio para Dios, como lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 23. Todo lo que yo sirva y todo lo que hago, lo hago como si fuera para el Señor, no buscando agradar al hombre, porque de Cristo el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Tiene que ser para Dios. Y aquí no entremos pues en debate. ¿Te das cuenta que lo que nosotros hacemos muchas veces tiene que ver con todo el mundo menos con Dios? Entonces, tenemos gente en la iglesia que no le sirve a Dios en su trabajo, con las llegadas temprano. Venga, ¿y usted por qué llega tarde a su empleo? Pastor, de malas todos llegan tarde. Eso es agradar al hombre. Si usted le sirve a Dios, llega de primero. Yo creo que yo cada vez que predico meto a más de uno en problemas, hermano. Pero es que yo tengo que predicar. Es en serio. Pastor, es que de malas todo el mundo lo hace en la empresa. No, Señor. No es que usted le está sirviendo al Señor. Ay, iglesia. Servirle a Dios afectará a tu familia positivamente. No servirle afectará a tu familia negativamente. Entonces, dice Samuel 9:9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, ¿dice alguna parte o todo?
Qué bueno hubiese sido ser Micaía, ¿no? Micaía es el cuarto hijo de Mefiboset. Por la historia, uno puede entender que Mefiboset no siempre tuvo lógicamente esta condición, porque hay un hijo pequeño. Entonces, él tiene un hijo pequeño. Pero entonces está Saúl, está Jonatán, está Mefiboset y está Micaía. Lo que Dios dijo en Génesis, hasta la tercera y cuarta generación. Es Biblia aplicada. No me estoy inventando nada. Voy a leer un texto, solo escúchelo, no me interesa que lo busque, yo lo voy a leer. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si un vaso con agua fría, según la Biblia, estoy leyendo Mateo capítulo 10, trae recompensa, imagínate lo que puede generar servirle a Dios. Y yo creo que yo soy uno de los pastores que tiene predicaciones más impopulares, porque mi predicación no saca tanto amén, porque a mí no me interesa en serio eso. Si usted dice amén y aplaude, gloria al Señor. Pero a mí me interesa que usted se vaya consciente para su casa del daño que puede llegar a hacer. O sea, lo que la Biblia está planteando acá es que nosotros hemos perdido mucha herencia y mucha recompensa por no ser bondadosos. ¿Te das cuenta que hay problemas si en tu empresa se te pide que trabajes una hora más? ¿Y no es más fácil pensar en que sos un bendecido porque tenés un trabajo? El desempleo subió a 2 dígitos en nuestro país, ¿no? Eso estaba en 0,98, dijo ya va por allá como en 13 o en 14. Si hay que trabajar un festivo, se trabaja un festivo, hermanos. Si hay que trabajar un dominguito, pues se trabaja un domingo. Si hay que hacer una horita extra, pues se hace con bondad. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Lo silencioso y lo que no se ve en la iglesia. Ayer hubo gente saliendo de esta iglesia a las 8 o 9 de la noche. Y aquí pues yo sí no puedo pagarle extra a la gente, porque pues yo como hago. Pero gente de bondad y de corazón. Ayer hubo gente que vino en la mañana a hacer el aseo de la iglesia. Esos son trabajos silenciosos. Yo no voy a dar el nombre porque no tengo permiso, pero una de las personas más fieles en hacer el aseo de la iglesia, que yo creo que usted sabe quién es una persona que va a trasnochar toda la noche porque trabaja en vigilancia. Entrega su arma y se viene a hacer aseo de la iglesia. ¿El pastor le paga? No, sin problema. O sea, ¿cuál es el lío o la animadversión que le hemos cogido a lo que Dios pone en nuestra mano? ¿Una horita extra te mata en serio? Lástima que algunas veces sea el domingo, porque el domingo yo sí creo que es fundamental que usted esté aquí en la iglesia. Pero si por su trabajo le toca el domingo, pues vaya con mucho gusto. Sea bondadoso en todo lo que haga. Mira, Dios nos da la posibilidad de ser bondadosos y con esa bondad colocar a heredar nuestros hijos, y usted y yo nos quejamos del trabajo que nos toca. Yo a inicio de febrero, ustedes saben que nuestro hijo cayó en la clínica con una neumonía crónica, ¿cierto? Y yo recuerdo hasta el viernes que me acosté en la noche, que la última noche que dormí fue como el martes, porque hice un cuidado del niño toda la noche. Después salí, hice unas vueltas en la mañana, volví en la tarde, me fui para Bogotá en un bus. Me recogieron casi a las 3 de la mañana en el aeropuerto, en la terminal.
un carro que venía desde Villavicencio por mí. Y me fui, llegamos a Villavicencio como a las 7 de la mañana y empezamos. Entonces fuimos a trabajar todo el día por fuera, haciendo cosas. Bueno, prediqué en la noche, lógicamente. Cuando me fui a acostar como a las 11, yo dije, ¿cuándo fue el último día que yo me acosté? Y empecé a hacer como atrás. Yo dije, ay, yo dormí el martes en mi casa. O sea, el martes fue el último día que yo me acosté. Pero si es por el servicio a la gente y si es por la bondad, no pensemos como piensa la gente de afuera. Además, me están cogiendo de pendejo. No, usted lo hace porque le sirve al Señor. Y cuando usted le sirve al Señor, vení para acá, hijo, vos, grandote. Jorgito, venga rápido. Andresito, venga rápido. Y ¿quién es menor que estos tres? Papi, ¿vendrías conmigo? Ven, papito lindo, ven. Eso. Andrés, sos el más viejo, te tocó de Saúl. Hacete acá. Sí, o sea, porque yo estoy viejo. Vos sos más joven que este man, así sea por fe, decía amén. Vos vas aquí, Jorgito. Esa es su herencia. Mire, esto es un ejemplo, mijo. Es Biblia. Es Biblia. La mejor manera que nosotros tenemos para poder asegurar nuestra familia es la bondad. Es la bondad. Y se cumplen las generaciones. Voy a hacerlo así con este Saúl, que Saúl empezó muy bueno, pero Saúl después no fue tan bueno. Hermana Jenny, no vaya a decir amén. Es un ejemplo bíblico eclesiástico. O sea, yo no sé de su casa, usted me deja su casa como quiera. No, porque la esposa así no es tan bueno, amén. No, señor, aquí en la iglesia. Ya su lío es su lío, vieja. Aquí no se me metan esto. Mira conmigo. Saúl empezó siendo bueno, muy bueno, extremadamente bueno, pero muy bueno. Tuvo algunas cosas ahí por celos, como le pasa a usted y a mí. Claro. Y Dios dice, necesito salvar a esta generación. Entonces, de lo bueno que tuvo Saúl, lo pasa a Jonatán. Qué pena con usted, hermano Andrés, pero páselo. Eso. Ya. La plática se perdió. No nos pasó a la siguiente generación. Entonces, cuando Dios va a hacer un proceso de restitución, Dios sí mira esto, la bondad que hay en el corazón del ser humano. Y usted piensa algunas veces que lo han cogido de esclavo, que lo están utilizando. Todas las quejas de la gente cristiana en la iglesia, que le pagan muy poquito, que su trabajo merece más. No hay que por debajear su trabajo, pero usted le sirve al Señor. Cuando usted tiene la mentalidad de servirle al Señor, usted no tiene ni horario de trabajo. Cuidando su cuerpo, que es el templo. Pero cuando se trata de hacer la obra, hay que hacer la obra. Entonces Dios califica algo bueno que viene en el corazón de Saúl cuando empezó y lo pasa a Jonatán. Y después Jonatán lo pasa a Mefibosé. Es la manera de asegurar las generaciones con una sola línea, la bondad. Y después Mefibosé tiene a Micaía, se llama. Yo hago una pregunta. Micaías, ¿qué hizo para poder recibir esto? No hizo, literalmente no hizo nada. ¿Sabes qué tuvo? No es que le estoy diciendo que usted no haga nada, ¿no? Pero en el ejemplo, hermano, en el ejemplo. O sea, yo dije, es que, ¿qué hizo Micaía? Dice que nada. Y la mamá en la casa tampoco hace nada, pastor. No, hermana. Usted y su casa, no se me meta aquí en mi prédica. Déjeme aquí. Literalmente, Micaías no hizo nada para poder heredar. ¿Sabe qué tuvo Micaía? Generaciones bondadosas con Dios antes. Gente que le sirvió a Dios antes. Porque uno no va a decir que Saúl, lo que empieza siendo el rey Saúl, si usted sabe un poco en geografía bíblica, lo que hereda Saúl es la base de todo lo que vino después para la nación de Israel. O sea, ese fue bueno, tuvo su tiempo malo, así como usted y como yo. Después este fue bueno con David. Y cuando David, mira, y es que tiene que ver con esto.
Yo no recuerdo cuáles son los capítulos bien, pero creo que el 7 es el pacto de Dios con David. Después David hace una oración, después derrota como a Amón y a los sirios. O sea, tiene que ver con una consecutividad siempre de David, de entregarle lo mejor a su Señor. Este no hizo nada. ¿Sabe qué tuvo estos? Buenos papás. ¿Este qué hizo? No hizo nada. Papi, no, nada contra usted. O sea, padre, que sea nomás un ejemplo bíblico. Amén, amén, amén. Ya no, pero este no hizo nada. Este lo que hizo fue nacer. Este nació. Y cuando nació, Dios mira en su tablet celestial. Dios mira en su computador y dice: venga, Micaías, Micaías, Micaías. El papá de Micaías es Mefiboset. Ve, Mefiboset, el papá de Mefiboset. O sea, cuando Dios empieza a revisar, Dios se da cuenta que la bondad hace que nuestros hijos puedan heredar. Sea bueno. Sea bueno. Que otros creen que ganan. Pasen ustedes a sus puestos, por favor. Téngamelo ahí, ya le digo qué tiene que hacer con él. Póngase de pie y vamos a orar 2 minuticos por esta palabra, hermanos. Mire, vean. Sea bueno. Yo sé que algunas veces el tema no está tan fácil para ser bueno. Algunas veces el tema no es sencillo de ser bueno. No es fácil, no es fácil. En nuestra cosmovisión, connotación, país, no es bueno. O sea, no es fácil, perdón, ser bueno. No es fácil. Pero cuando Dios ve un corazón bondadoso, no le queda nada diferente que bendecir a la siguiente generación. ¿Solo por qué? Porque usted es bueno. ¿Alguien puede darme acá como un pianito, alguna cosita? Miguel, algo? Sí, por favor.